Muy buenas a todos y a todas. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Antonio García Guzmán. Soy profesor de la Universidad de Granada y concretamente, bueno, pues mi especialidad es la atención a la diversidad. Soy profesor titular de esta universidad y especializado especialmente en temas de atención a la diversidad e inclusión. Y bueno, concretamente trabajo en el campus universitario de Ceuta, la Universidad de Granada, en España, concretamente situada en Andalucía. Tiene dos campus universitarios, uno en Ceuta y otro en Melilla, además del de Granada. Y concretamente, pues yo me encuentro en el campus de Ceuta, ¿no? Es una ciudad que está situada la costa norte de África, una ciudad española, bueno, aquí es donde prácticamente ejerzo mi trabajo dentro de la universidad. El objetivo de esta charla es presentar un libro titulado Las aulas abiertas especializadas destinadas al alumnado con trastorno del espectro autista. Es un libro que de alguna forma pretende acercarnos a la realidad de este tipo de aulas, ¿no? Es decir, esas aulas que pretenden dar una respuesta más específica, más concreta al alumnado con trastorno del espectro autista. Y ese era el objetivo de este libro, ¿no? Indagar, conocer cómo se está respondiendo dentro de esas aulas a este alumnado, ¿no? Entendiendo que es, digamos, una forma también, de alguna forma, de aproximarnos a la inclusión de este alumnado en los centros ordinarios, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues una serie de profesores, bueno, muy implicados en este tema, pues desarrollamos un proyecto, porque realmente el libro está dentro de un proyecto de investigación que está auspiciado por la Universidad de Granada y en el cual, pues como ya he comentado anteriormente, pretendía eso, ¿no? A hacer un acercamiento a este tipo de aula, al tipo de respuesta que profesionales, que docentes desarrollan dentro de estas aulas como digamos, como una puerta hacia la inclusión, ¿no? De hecho, el subtítulo del libro es Una puerta hacia la inclusión, ¿no? Porque de alguna forma es una forma de adentrarnos, digamos, en la respuesta que se da a este alumnado. Bueno, es un libro que ha contado con la participación de asociaciones, de profesionales, de los propios responsables de las administraciones educativas en estos tres campus, en Granada, en Ceuta y en Melilla, porque el objetivo era tener una visión global, holística, ¿no? De todo este proceso. Entender hoy en día la educación y más en este caso una enseñanza, digamos, que da respuesta a un colectivo concreto dentro de ese movimiento de inclusión implica tener en cuenta, bueno, pues a todos los ámbitos, ¿no? Y en este sentido, pues no solo se centró en conocer la opinión, la percepción de profesionales y profesores, digamos, que trabajan con este alumnado dentro de estas aulas, sino también el tiempo que pasan dentro del aula ordinaria, ¿no? Este alumnado, conocer también la opinión de la familia, de asociaciones, porque claro, tenían mucho que decir al respecto, ¿no? E incluso, pues, los propios responsables educativos, ¿no? En los niveles de infantil, primaria y de secundaria en estos contextos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, destacar que, como ya he dicho anteriormente, es un estudio en el cual están implicados de alguna forma diferentes docentes de diferentes especialidades, no solo profesores de universidad, es decir, a la hora de desarrollar el estudio, no solo han participado profesores de universidad, también maestras que están ejerciendo su labor también en algunos de los niveles educativos que, digamos, que están implicados dentro de este estudio, ¿no? Una maestra de educación infantil, una maestra de audición y lenguaje, de educación especial. Es decir, de alguna forma un equipo interdisciplinar que ha pretendido eso, indagar dentro de este proceso, ¿no? Tan importante como es la inclusión y la respuesta educativa a este alumnado, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues una vez que se plantea este estudio, que ahora hablaré un poquito más detenidamente, ¿no? Porque al fin y al cabo el libro es un resultado de un estudio que ha pretendido conocer la respuesta que se da a este alumnado, pero no solo dentro de estos tres contextos que yo he hablado, ¿no? Sino que también quisimos de alguna forma también conocer a ámbito nacional, ¿no? En España en general, cómo se responde a este alumnado, ¿no? Y ese fue un aspecto también muy importante porque no solo se trataba de conocer en estos ámbitos concretos, sino que también decidimos, oye, ¿y por qué no conocer también cómo se ha desarrollado más a nivel general, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, se realiza una estructura de cómo podría, digamos, desarrollarse, digamos, los resultados tenidos en el libro. Y quizá hay un aspecto que quería destacar en este libro, ¿no? Y comienza
con una historia de superación, ¿no? Porque como estamos hablando de niños con trastorno del espectro autista, de cómo se les da esa respuesta desde el ámbito educativo, teniendo en cuenta también al propio ámbito asociativo, pues en ella reflejamos la historia de superación de unos padres que tienen a un niño con trastorno del espectro autista y que ha seguido, digamos, una historia de superación muy importante y que de alguna forma queríamos que quedara reflejada, ¿no? Porque al fin y al cabo es la visión de unos padres que han estado luchando para vencer muchas de las barreras que nos pone la sociedad, ¿no? Y bueno, ya comienza así el libro, ¿no? Con esa historia de superación donde dos padres relatan, digamos, la historia de superación de su hijo. Hay un prólogo que creo que también muy importante de un profesor de universidad, concretamente de la Universidad Complutense de Madrid, que es catedrático emérito de esa institución, que es Álvaro Marchesi Ullastre, y que de alguna forma en su inicio, en los inicios de la integración y la inclusión en España, tuvo mucho que decir, porque además fue secretario de Estado en España, ¿no? Y de alguna forma ya introduce, ¿no? La importancia de desarrollar todo ese tipo de políticas, de recursos para afrontar el reto de la inclusión en todos los colectivos, ¿no? Y especialmente haciendo hincapié en el caso que nos ocupa, que era el trastorno del espectro autista, ¿no? Y de alguna forma ya se hace una pequeña introducción, ¿no? A cómo hemos ido evolucionando en este sentido, los retos que nos quedan, ¿no? Y aquellos aspectos que de alguna forma ya se tratan en el libro, ¿no? Hay una pequeña introducción en la cual, bueno, pues se introduce concretamente el libro, esa estructuración que tiene de 5 capítulos, ¿no? En los cuales de alguna forma se indaga sobre este tema con la mayor profundidad posible, ¿no? El primer tema trata sobre las aulas especializadas dirigidas al alumnado con TEA, haciendo un pequeño análisis en general sobre este tipo de aulas, cuándo surgen, cómo surgen, ¿no? Y todos esos aspectos que ahora trataré un poquito más adelante. El segundo capítulo se trataba de conocer y cuál es la percepción, ¿no? O responder a cuál es la percepción que tienen los profesionales, ¿no? De las aulas abiertas especializadas destinadas al alumnado con trastorno del espectro autista a ámbito nacional, ¿no? Y a partir de ahí, partiendo un poco de ese estudio a ámbito nacional, pues ya quisimos concretar más detenidamente en esas 3 ciudades concretas, en Granada y provincia, en Ceuta y en Melilla, para conocer concretamente la respuesta que se da, digamos, a este alumnado dentro de esas aulas concretas, ¿no? Después, concretamos, por tanto, en Granada, en Ceuta y en Melilla, hacemos un estudio más cualitativo, no solo cuantitativo, donde pasamos también el cuestionario, sino también de alguna forma un análisis más cualitativo que después ya detallaré. Y claro, finalmente, pues, no sería un libro completo si no se introducen qué propuestas didácticas, qué propuestas podemos desarrollar para dar una adecuada respuesta a este alumnado y especialmente dotar de recursos a ese profesorado, a esos profesionales que están trabajando con dicho alumnado, ¿no? Y ese fue, digamos, de alguna forma, esa es la estructura de este trabajo, ¿no? Quería destacar un pequeño párrafo que el mismo Álvaro Marchesi destaca, ¿no? En el libro, porque, bueno, introduce un poco el sentido de este libro, ¿no? Y en él viene a decir, dice, en el libro se encuentran multitud de pistas, sugerencias, modelos, prácticas, retos, avances, problemas, investigación sobre la práctica y desde la práctica. Dice mucho, pero sugiere mucho más. Hemos de estar atentos a nuestra formación, al trabajo en equipo, al apoyo de nuestros compañeros y compañeras, a la búsqueda de pequeñas mejoras e innovaciones en beneficio de nuestros alumnos y alumnas y al sentido de nuestro proyecto educativo inclusivo, ¿no? Que viene a justificar un poco la importancia del estudio y, en definitiva, de este libro, ¿no? Destacar en la realización de ese estudio, como pretendíamos conocer exactamente cómo son estas aulas, lo primero que hicimos fue hacer un pequeño análisis normativo de cómo en general en España, ¿no? Se ha regulado este tipo de aulas, porque nosotros tenemos una legislación a nivel nacional, pero luego había que conocer cómo cada comunidad autónoma había legislado ese tipo de aulas, ¿no? Y había concretado ese tipo. Y se hace un análisis normativo bastante relevante donde se analiza cómo han ido evolucionando esas aulas en el número de aulas, en los objetivos que se ha perseguido, en la estructura que se le ha dado, ¿no? A partir de ahí, posteriormente, lo que se hace es diseñar un cuestionario para pasarlo a los diferentes profesionales y conocer eso, ¿no? Conocer exactamente cómo se da respuesta a ese alumnado, qué tipo de formación tiene ese profesorado, cuáles son las dificultades que encuentran, las barreras que encuentran, es decir, aquello que puede hacernos tener un conocimiento amplio, preciso,
y global de este tipo de aulas, ¿no? Para ello, pues se desarrolla un cuestionario en este segundo capítulo es donde se muestra de alguna forma ese cuestionario, cómo se ha diseñado. Hay una serie de bloques, son concretamente 6 bloques, y contiene 50 preguntas. Algunas son, bueno, pues tanto tipo Likert como preguntas un poco más abiertas y otras pues son más concretas, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hicimos fue, una vez que diseñamos el cuestionario, llevamos a cabo todos los procesos de validación del cuestionario a través de juicios de expertos, validando el constructo, el contenido y que realmente responda, digamos, a los objetivos de este estudio, pues pasamos a pasar el cuestionario de alguna forma a través de correo electrónico a diferentes comunidades autónomas, responsables educativos, a diferentes centros y demás, obteniendo una muestra pues, bastante representativa que nos podría dar información al respecto, ¿no? Pero no solo quisimos quedarnos aquí, ¿no? En ese balance o en ese estudio descriptivo a nivel general, sino que ahí es donde entra en juego de alguna forma el conocer de una forma más cualitativa algunos centros, ¿no? Y para ello pues nos adentramos en estas 3 ciudades, en Ceuta, Granada y Melilla, y donde de alguna forma nos entrevistamos con docentes, especialistas en pedagogía terapéutica, en educación especial, profesores de educación infantil y primaria que desarrollan su labor en dichos centros también, y a partir de ahí pues tener una visión de conjunto en ese sentido. Pero no solo queríamos conocer también esa visión en profundidad del profesorado que ejerce directamente con ese alumnado, sino también de las propias asociaciones de padres que tienen a niños con trastorno del espectro autista, que queremos conocer también qué opinan ellos, ¿no? Hasta qué punto realmente esa aula responde o no a criterios de inclusividad y cómo se está desarrollando esa inclusión dentro de las aulas, ¿no? Porque al fin y al cabo el objetivo de estas aulas es que conforme vayan mejorando el alumnado en diferentes aspectos que tienen afectación, pues pasen más tiempo en el aula de referencia, en el aula ordinaria, y menos en esa aula TEA, ¿no? Es decir, es como un recurso que tienen los centros para mejorar las características, las cualidades, las habilidades de ese alumnado y progresivamente pasar más tiempo en las aulas ordinarias, ¿no? Bueno, a partir de ahí se realizan los análisis correspondientes, se destacan una serie de resultados y conclusiones y se desarrollan esas propuestas concretas pues, para trabajar con dicho alumnado, ¿no? En lo que respecta a ese análisis histórico sobre el origen de las aulas, pues sí que pudimos ver que, bueno, que había mucha diferencia entre cuándo surgen esas aulas en unas comunidades autónomas, cuándo surgen en otras, incluso la propia denominación, el cómo se organizan, se estructuran, ¿no? Y sí que nos dio, digamos, una información básica, elemental y necesaria también para comprender el sentido del estudio y también esas propuestas que después vamos a desarrollar, ¿no? En lo que respecta a nivel general sobre ese capítulo donde describimos, digamos, la percepción que tienen esos profesionales sobre las aulas TEA, donde prácticamente participan casi todas las comunidades autónomas que tenemos en España y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y de las que podemos extraer resultados muy relevantes, ¿no? Hay muchos aspectos que destacar. Sería difícil, ¿no?, describir en esta presentación todos los resultados, pero sí que ponen en entredicho o de alguna forma reflejan la importancia de bajar la ratio con ese alumnado. No solo en las propias aulas TEA, porque las aulas TEA o las aulas destinadas a este alumnado durante determinados tiempos son aulas en las que hay normalmente unos 5 o 6 alumnos, dependiendo de cómo tiene regulado cada comunidad autónoma. Pero también, como estos alumnos tienen que estar en aulas ordinarias, ¿no? Integrados el máximo posible, incluido el máximo posible en aulas ordinarias, pues la importancia de bajar esa ratio, ¿no? Porque hay una ratio elevada de esa falta de información. Es decir, hay una serie de resultados que de alguna forma a nosotros nos dan la base para después proponer, digamos, aspectos a mejorar en este sentido, ¿no? Y bueno, los propios docentes también en el estudio vienen a reflejarnos, ¿no?, la importancia de eso, de que el profesor esté más formado, de que haya más recursos, mayor coordinación entre el profesor que trabaja en la aula específica y en la aula ordinaria, y a partir de ahí pues vamos sacando pues, toda la información necesaria pues, para mejorar, ¿no?, en la respuesta que se da a este alumnado en ese tipo de aulas, que al fin y al cabo son un recurso para la inclusión, ¿no? No se trata de que el alumnado esté ahí todo el tiempo, sino que sea un mero tránsito para después estar más tiempo en el aula ordinaria, ¿no? Nos permitió también conocer las metodologías que se utilizan en estas aulas, ¿no? En una gran parte de ellos, por ejemplo, la utilización de la metodología TEACH,
el sistema alternativo y aumentativo de comunicación, como pueden ser los PEC, el tema de la accesibilidad cognitiva, muy importante, el tema de agenda visual, es decir, nos dio una herramienta muy importante para, digamos, concretar y conocer bien todos estos aspectos de especial interés, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fue cuando ya en los siguientes capítulos, en los capítulos 3 y 4, es cuando nos adentramos realmente en conocerlo en profundidad, e incluso nos desplazamos a algunos centros para conocer cómo se organizan, cómo se estructuran estas aulas, ¿no? Y bueno, pudimos extraer información muy relevante de cómo los propios profesionales en esta aula organizan las clases pues, para dar esa respuesta tan necesaria, no solo en la propia aula TEA, sino en la propia aula ordinaria, ¿no? Cómo se les tiene en cuenta, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues nos llevó a conocer las percepciones que tienen, las preocupaciones que tienen por su trabajo, la importancia de esa coordinación con la familia, ¿no? Y hay un aspecto muy importante que recalcamos también en el estudio, ¿no? Y es el hecho de que existan iniciativas que puedan ayudar todavía más a mejorar esa atención, esa respuesta que se da a este alumnado, ¿no? Que viene además a llamarse de forma, digamos, un poco más coloquial, como puentes para la integración, ¿no? Y donde los diferentes centros nos muestran cómo desarrollan diferentes talleres de musicoterapia, de multideporte, diferentes experiencias donde, por ejemplo, hay un tipo de interacción, se llama integración inversa, ¿no? En la que alumnos de quinto o sexto de educación primaria en momentos determinados asisten a estas aulas, pues también para ayudar a los docentes y para concienciarse también de la importancia que tiene el dar esa respuesta a compañeros que tienen una necesidad concreta, ¿no? El hacerlos también partícipes de esos momentos de interacción, donde los patios también están desarrollando una labor muy importante en esos centros, ¿no? Que suele llamarse patio inclusivo, ¿no? Que algunos centros practican, y donde alumnos de infantil, de primaria, con y sin necesidades educativas especiales, pues interacciones con este alumnado y preparan además actividades, ¿no? Y eso nos permitió conocer pues también esos momentos de integración que considero, bueno, muy importantes, ¿no? Para tener una visión general de qué se hace, cómo se hace y cuáles son las buenas prácticas que realmente nosotros podríamos integrar en nuestra práctica diaria, ¿no? Y creo que es uno de los aspectos más importantes que se traen también en este estudio, ¿no? Hay un aspecto también que es muy importante y que se refleja también en esos capítulos, ¿no? En el capítulo 4 y 5, donde además de hablar de la experiencia de docentes, pues hemos hablado con responsables educativos también para conocer qué ellos piensan y sobre todo cómo ven todo este tema y cómo se puede mejorar. Pero además de eso, el trabajo con la familia, las asociaciones, el qué piensan, creo que es un aporte muy importante en este libro, ¿no? Y quiero destacar, ¿no?, cómo los propios padres, las familias, son conscientes de que la evolución de su hijo depende mucho del trabajo que se haga con ellos en la aula, obviamente del que también haga la familia, las propias asociaciones, pero el trabajo en el aula es muy importante, ¿no? No solo para mejorar su habilidad, sino también esa integración e inclusión, ¿no? Y consideran muy importante un aspecto que además todo ello incide en la entrevista, ¿no? Han incidido el tema de la empatía con la familia, que creo que es un aspecto muy, muy importante, esa sensibilidad que hay que tener con la familia, ¿no? Porque en uno de los aspectos que nosotros reflejamos en el libro, por ejemplo, había alguna familia que decía, ¿no? Dice que a veces cuando iban a recoger a su hijo, ¿no? No recogían ningún feedback positivo, era siempre como todo negativo, ¿no? Y muchas veces pues eso causa una frustración en los padres increíbles, ¿no? Y es muy importante ponerse también en la piel de esa familia que están luchando en su día a día pues, para mejorar la inclusión de ese alumnado y sobre todo el dar una respuesta adecuada, ¿no? Bueno, pues todo esto nos permitió obtener una serie de resultados, ¿no? En esos capítulos concretos donde se realiza el estudio tanto a nivel general con ese cuestionario de carácter descriptivo como a nivel de esas ciudades, donde además se profundiza más, ¿no? Y nos permitió, pues, ver esas cuestiones que de alguna forma he concretado antes, ¿no? Es difícil aquí reflejar todos los resultados que se pudieron extraer, pero el tema de aportar más recursos profesionales, una formación más específica para esos profesionales y que tengan realmente los recursos necesarios para poder dar respuesta a ello, es uno de los aspectos que se recalca muchísimo en ese sentido, ¿no? Y la coordinación también con diferentes asociaciones, con colectivos. Es decir, que haya una conexión muy importante entre los centros educativos y las asociaciones, entre lo que se trabaja o cómo se trabaja en las asociaciones, el método que se utiliza y los propios centros es algo también muy importante y que se destaca
en el mismo estudio, ¿no? Y bueno, ya para finalizar el capítulo 5, cuando ya tenemos toda esa información que nos ha permitido tener una base muy importante, normativa, de percepción y demás, lo que se refleja sobre todo propuestas didácticas y metodológicas para trabajar dentro del aula abierta especializada, pero también dentro del aula ordinaria con ese alumnado, ¿no? Y creo que ese capítulo es de especial importancia porque vienen, bueno, pues claves para la intervención. Se habla de la metodología TEACH, porque además los docentes hacen referencia a ella, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué tipo de técnicas, qué tipo de estrategias son adecuadas, según hemos visto en la investigación, para dar esos resultados esperados, ¿no? Cómo planificar la organización y puesta en marcha del aula TEA. Qué ejemplos, qué orientaciones prácticas, qué buenas prácticas hay en este sentido, ¿no? Y yo creo que ese capítulo es muy importante. De hecho, incluso recogemos un código QR, ¿no? O un enlace también en el cual eh, nos lleva, digamos, a una serie de guías también que se han ido elaborando para dar una respuesta a este alumnado dentro de esa aula y dentro del aula ordinaria, que creo que es un recurso muy importante para todo el profesorado y todas las personas que se dedican a trabajar con este alumnado. Y no solo profesionales y docentes, sino también para las propias familias al respecto, ¿no? Bueno, y además ya, pues bueno, hablamos de libros, de novelas, de películas, documentales que tratan el trastorno del espectro autista y que de alguna forma se hace una pequeña ficha para que el profesional que quiera utilizar algunos recursos, pues sepa qué recursos hay en ese sentido, de cuentos, de emociones, para trabajar determinadas emociones, para trabajar cuentos de hábito y autonomía y autocuidado, para trabajar cómics y cuentos que implican conocer y concienciar sobre el TEA, determinados cortometrajes que ayudan a concienciar sobre el TEA, no solo para el alumnado con TEA, sino para todos los compañeros que tienen en su aula, ¿no? Aplicaciones de comunicación alternativa y aumentativa, aplicaciones para mejorar la comunicación y el lenguaje de este alumnado, el control de conducta, las habilidades sociales, las emociones, ¿no? Y yo creo que esos aspectos son esenciales en este caso concreto, ¿no? Es decir, hay un montón de recursos que se reflejan en este libro, porque al fin y al cabo no se trata solo de dar a conocer qué dificultades tiene el profesorado, qué percepción tiene, sino que al final tenemos que dar recursos a esos profesionales que trabajan día a día con ese alumnado, ¿no? Y bueno, prácticamente este sería el resumen, ¿no? de este libro que de alguna forma ha tratado eso, ¿no? De coger lo esencial o cuál es la percepción que tienen los docentes a nivel nacional y también en determinadas ciudades sobre estas aulas que pretenden mejorar la inclusión, pero sobre todo coger esas buenas prácticas, qué se hace bien, qué no se hace bien, conocer esa percepción pues, para poner sobre la mesa recursos, estrategias y técnicas que nos puedan ayudar en nuestro día a día para trabajar con este alumnado, ¿no? Un alumnado que cada vez está más presente en nuestra aula y que, al igual que otros, pues también requiere una respuesta concreta y necesaria, ¿no? Termino con una frase que me gusta mucho, que viene a decir, sueña lo que hace y a lo que sueña, porque al fin y al cabo creo que es la esencia de este libro, ¿no? Y nada, espero que este libro pueda ser de interés para todos ustedes y quedo a su disposición para cualquier consulta y demás a través de mi correo electrónico o en fin, cualquier comentario al respecto que puedan contactar con mi institución y sobre todo especialmente conmigo. Muchas gracias a todos.